emisora oficial de su programa En Contacto. Soy Luis José Moura y te espero a las 8 de la mañana por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Son las 6 de la tarde, la hora para enriquecer el alma. Damos comienzo a Caminando Contigo. Damos comienzo a Caminando Contigo hoy viernes 24 de julio con la reverenda presbítera Margarita Santos, que ya la tenemos vía satélite con un invitado especial. Saludos, bendecidos sean todos. Gracias, Chema. Saludos y bendiciones de parte de esta su servidora y amiga, la presbítera Margarita Santos, la rectora del colegio y de la parroquia episcopal La Santísima Trinidad de Ponce. Nuestra más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos sintonizan de lunes a viernes, por este es su programa Caminando Contigo, a través de Radio Leo 1170 AM o a través de radioleo1170.com. Y hoy le doy la bienvenida también a mi invitado de esta noche, quien por segunda vez consecutiva nos acompaña en esta edición de los viernes de este programa, cuya misión es acompañar y apoyar a las familias durante este tiempo de distanciamiento social. Gracias por sintonizarnos. Y sin más preámbulo, saludo con mucha alegría al licenciado Jorge Almodóvar Capielo, que indicamos el viernes pasado que tiene profesional, ¿verdad?, en el campo de la conducta, trabajador social clínico, además de ser terapeuta del duelo, también es consejero en adicciones. Y quisiera preguntarle cómo se encuentra, licenciado, en esta tarde, y gracias por acompañarme nuevamente. Con mucho gusto. Buenas tardes, reverenda, y buenas tardes a Chema en los controles y a toda la audiencia de esta emisora episcopal Radio Leo. Muy alegre de poder compartir con usted nuevamente. Hoy sería más o menos una continuación de lo que habíamos estado hablando la semana pasada, y estoy muy entusiasmado. Muchas personas han escuchado el programa y ha tenido gran acogida, sobre todo el espacio para poder servir a la comunidad. Así que a su orden siempre, reverenda. Gracias, licenciado. Y para las personas que nos están sintonizando hoy y no pudieron escucharnos el viernes pasado compartimos, ¿verdad?, con los radioescuchas, que la ansiedad provocada por las situaciones que estamos experimentando, llámese el aislamiento social, los mismos terremotos que han regresado nuevamente, ¿verdad?, a impactarnos, pudiesen llevar a algunas personas a exponerse a unos comportamientos mal adaptativos. Ese fue el término que aprendí con usted el viernes pasado, licenciado, ¿verdad? Correcto. Entonces quizás a manera de repaso pudiésemos, ¿verdad?, como orientar a los escuchas, cuáles son esas respuestas que no son adecuadas o que son comportamientos mal adaptativos. Sí, cómo no. Fíjese que la semana pasada hablábamos de cómo los niveles de ansiedad se van exacerbando cuando pasamos por situaciones de estrés o situaciones de crisis, como es esta situación que estamos estamos viviendo en este momento. Pero una de esas conductas maladaptativas, se le conoce como maladaptativa, comienza con algo que se llama pensamiento distorsionado. Un pensamiento distorsionado puede llevar a la persona a una conducta maladaptativa. Un pensamiento distorsionado es que en nuestra mente, en nuestro cerebro, buscamos solucionar un peligro o algo que siento como un peligro, pero de una manera incorrecta, con conductas que no son correctas. Entonces, primero está como un pensamiento distorsionado. En este momento, cuando las personas tienen ese tipo de pensamientos negativos, pues deben buscar ayuda, pero a veces puede llevar de convertirse de un pensamiento distorsionado a la conducta, que ya es la acción maladaptativa, que puede tener un abanico de situaciones, más conductas maladaptativas que pueden ser tan graves como ideación suicida o acto suicida, o tan peligrosa como recurrir a las drogas o al alcohol. Puede ser que una persona que ya haya consumido alcohol o droga exacerbe esa conducta y aumente el consumo de alcohol o droga, con lo cual tendríamos un problema mayor. Y usualmente la persona que atraviesa por ansiedad puede recurrir a este tipo de comportamiento como un modo de acallar esa emoción de ansiedad que siente, como un modo de sentirse mejor. Y
realmente complica las situaciones, porque cuando salen del evento de alcohol o de drogas se sienten peor y tienen que recurrir entonces a adormecer sus sentidos más todavía. Por eso es que hablamos de que se convierte en adicción, cuando necesitan entonces recurrentemente utilizarlo. Okay. Y además del alcohol, pues estamos hablando que se puede incluir también lo que es el fumar. Me preocupa mucho a los jóvenes que ahora están en esa moda del cigarrillo electrónico, el famoso vapeo, y otras sustancias como la marihuana o la heroína, y gente que yo sé que lo va a tocar más adelante, ¿verdad? Que toma medicamentos para callar esa ansiedad, como usted dice, medicamentos a veces recetados o sin recetar, o están recetados y abusan de ellos, y yo sé que eventualmente vamos a estar hablando de ellos. Y entonces, ¿cómo podemos definir lo que es el trastorno por el abuso de esas sustancias? Algunas personas que beben alcohol, consumen drogas ilegales o usan de manera indebida medicamentos de venta bajo receta o libre pueden llegar a tener lo que se llama trastorno por consumo de sustancias. Esto significa que una persona usa sustancias aun cuando causan daño a la propia persona o a otros. Por ejemplo, el trastorno por consumo de sustancias puede variar de leve a grave. Mientras más señales tenga de este trastorno, más grave podría ser. Un trastorno moderado o grave de consumo de sustancias a veces llega al punto que le llamamos adicción, donde las personas que lo tienen pues van a tener dificultades para controlar el uso de estas sustancias. Cuando una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias, puede discutir con otros acerca de la cantidad de alcohol o de drogas que consume y no acepta que le está causando problemas. Su empleo puede verse afectado por su consumo de sustancias, podría consumir alcohol o drogas aun cuando es peligroso o ilegal, como al conducir, podría tener una fuerte necesidad o ansias de consumir alcohol o drogas, también puede creer que debe usarla simplemente para poder vivir. Y una persona podría no darse cuenta de que su consumo de sustancias es un problema, entonces podría consumir alcohol o drogas en grandísimas cantidades cuando lo hace. O es posible que también la persona pueda pasar días o semanas entre los episodios de consumo de alcohol o drogas, pero aun si no bebe o consume drogas muy a menudo, su consumo de sustancias podría seguir siendo perjudicial y ponerla en riesgo. Por eso es que decimos, reverenda y amigos oyentes, que el consumo de alcohol y drogas puede ser un intento inconsciente de autotratarse por otros problemas, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Consumir alcohol o drogas va a poner a otros en riesgo. Por ejemplo, una dama que consume alcohol durante el embarazo pone a su bebé en riesgo de problemas de síndrome de alcoholismo fetal, o el alcohol puede afectar el crecimiento de ese niño. Niños que están expuestos al consumo de alcohol o drogas en el hogar pueden llegar a tener problemas de salud mental como depresión o ansiedad, podrían tener problemas de conducta y dificultades para aprender en la escuela. Así que el alcohol y las drogas pueden afectar un sinnúmero de situaciones. Y algo que es más preocupante es que, por ejemplo, que podemos diferenciar, es que el alcohol, siendo una droga lícita, porque la podemos conseguir con mucha facilidad, es la que más está afectando. De hecho, se llega a conocer como una adicción o una enfermedad familiar porque afecta a todos los miembros de la familia, no solamente el que la consume. Y quizás lo que usted trae, el fácil acceso al alcohol, es lo que quizás, como es fácil el acceso, quizás por eso que se consume más, y quizás es más que causa problemas entre todos ellos, ¿verdad? Sí, definitivo. El alcohol es parte de la vida de muchas personas, entonces podría tener un lugar en tradiciones culturales, en tradiciones familiares, así que podría ser difícil saber cuándo alguien está bebiendo demasiado y cuándo es una señal de trastorno por consumo de alcohol. Alguien podría, por ejemplo, tener un trastorno por consumo de alcohol si tiene, por ejemplo, dificultades para controlar ese consumo y sigue bebiendo alcohol aun cuando tiene efectos perjudiciales. Las personas que beben alcohol tienen más probabilidades de tener bajo desempeño en estudios o en el trabajo. Y cuando digo que también se le llama una enfermedad familiar, es que usualmente con el alcohol también ocurre con las drogas, pero siendo el alcohol algo tan accesible, también ocurre que los familiares, cónyuges, hijos, desarrollan lo que se llama una codependencia. Aunque no consumen alcohol,
los trastornos que trae a la integridad de la familia, a la vida familiar, son tan graves que se ven afectados y necesitan incluso tratamiento los familiares, esposa, esposo, hijos, hijas, porque ese alcohol en el hogar saben que le está causando daño y sienten desde vergüenza por el problema de alcoholismo, problemas económicos, problemas en las relaciones intrafamiliares, les quieren que el familiar alcohólico supere y recurren a medidas que no son las correctas. Incluso yo he atendido pacientes que su pareja consumía alcohol y para que no se fuera a la calle, pues la pareja comenzó a consumir alcohol. Entonces teníamos entonces las dos personas con alcoholismo en el hogar y eso afecta más a los hijos. Wow. Sí, eso me trajo a mí, ¿verdad? Un recuerdo de una anécdota de alguien que me contó que su esposo era bien flaquito, delgado, sumamente delgado, no tenía apetito, y que alguien le dijo, mira, tómate una copita de vino todos los días, y resultó que después la persona no pudo controlar la copita y de verdad se convirtió en un alcohólico, licenciado. ¿Sabe? ¿Cómo de una sugerencia de tomarte una copita de vino para que estimular el apetito, la persona llegó tuvo que buscar ayuda, inclusive entrar a Alcohólicos Anónimos porque no pudo superar ¿verdad? Esa dependencia del alcohol? Y ahora usted me trae y es verdad, puede darse el caso de que para que la pareja acompañarlo, entonces ya tenemos dos problemas. Estamos ahí, ¿verdad, licenciado? ¿Sí? Sí. Ok. Así que, y entonces, licenciado, dentro de la población se pudiese identificar algún grupo de mayor riesgo o que esté más vulnerable a este tipo de trastornos. El trastorno por consumo de alcohol y por consumo de drogas comienza, usualmente lo estamos viendo en lo que son los jóvenes adultos. La mayoría de las personas que acceden a buscar ayuda fluctúan entre los 20 a los 40, 45 años de edad. Esa es la media de las personas que vamos atendiendo. O sea que son jóvenes adultos y personas que ya van entrando a la madurez, a la mediana edad. Y lo importante de esto es, y triste, ¿verdad?, que la persona, para poder recuperarse tanto de adicción al alcohol como de adicción a drogas, tiene que reconocer que tiene un problema. Si la persona no reconoce que tiene un problema, pues cualquier terapia no es efectiva porque piensa que no tiene un problema. Y una gran labor, la principal herramienta es reconocer que me está trayendo problemas el alto consumo de drogas y alcohol para poder entonces recibir un tratamiento. Las personas, por ejemplo, que consumen otro tipo de drogas, marihuana o drogas ilegales, pueden llegar a tener también trastornos por consumo de sustancias y pueden consumir drogas, por ejemplo, para estimularse, para aliviar el estrés, para aliviar problemas emocionales. Entonces es posible encontrar algunos tipos de drogas que los jóvenes acceden muy fácilmente a ellos en las fiestas entre jóvenes y le llaman de formas bien variadas. Por ejemplo, le pueden llamar el famoso éxtasis o drogas de club, drogas del party, y explica realmente el número creciente de casos por sobredosis. Las drogas vienen en diferentes presentaciones y se consumen de diferentes formas. Puede fumarse, puede aspirar, puede tomarse en forma de pastilla, a veces se ponen bebidas o comidas, pueden introducirse incluso por algún orificio del cuerpo, inyectarse con aguja. Y en situaciones en que se consumen drogas, los adolescentes y los jóvenes adultos pueden correr el riesgo de llegar a ser víctimas de agresión sexual o de conducta violenta. O sea que es un problema de ansiedad, pasó a alcoholismo o adicción a drogas y de ahí pasó a otros problemas de riesgo que puede enfrentar. Sí, a mí me gustaría, ¿verdad?, que los padres que están escuchando en estos momentos quizás puedan estar en alerta observando a sus hijos adolescentes, porque como es, quizás uno dice, están entre ellos de moda el uso de cigarrillo electrónico. Y verdad, por lo poco que he leído de esa nueva modalidad de fumar, es que es mucho más dañina que el cigarrillo común y corriente, y quizás los padres no se den cuenta que sus hijos están utilizando ese cigarrillo electrónico, porque creo que lo venden, ¿verdad?, de diferentes formas atractivas, con sabores de fruta, y quizás eso pueda ser escondido a los padres. Muchos padres quizás no se puedan estar dando cuenta que sus hijos están acudiendo a esta práctica del cigarrillo electrónico, lo que llaman los famosos vapeos, ¿verdad? Que tanto daño. Ajá.
Es lo que conocemos como las drogas recreativas. Pueden ser legales, pero son dañinas. Y como son recreativas, como lo es el cigarrillo electrónico, también tenemos bebidas energizantes y el envase, el envoltorio es tan atractivo que las personas, los jóvenes lo toman como si fuera un refresco, pero el alto consumo, el alto índice de alcohol por volumen que tiene ese tipo de bebida, que se ve muy común en las fiestas, pues crea problemas de adicción al alcohol o a las drogas. En las fiestas vemos mucho tipo de esta droga. Incluso ha habido una modalidad que gracias a Dios ha ido disminuyendo en el último año, pero el año pasado los que trabajamos con adicción a drogas veíamos alarmantemente cómo estaban llegando del exterior, básicamente de países de Latinoamérica, unos dulces que se llegaban a manos de los niños que tenían unas calcomanías, y esas calcomanías iban impregnadas de un tipo de droga y le hacían mucho daño y podía llegar a un niño a poder tener problemas de droga. Adicción. Eso es lo que estamos hablando antes de comenzar el programa, lo que son las drogas recreativas y las drogas ilegales. Correcto, porque las drogas ilegales pues son obviamente que no es un delito consumirla. Ahí está la marihuana, casi siempre se comienzan usando la marihuana, y el problema es que cuando una persona usa droga, por ejemplo la marihuana, lo que busca es un grado de excitación. En el caso de la marihuana, ese grado de excitación que recibe la persona es muy pasajero, es muy leve, con lo cual empieza a fumar más crónicamente, pero llega un momento en que necesita más, ahí ya está la adicción, y recurre a una droga más potente como puede ser la heroína o la cocaína. Pero también tenemos drogas recreativas o drogas legales, como lo es un simple cigarrillo, el cigarrillo electrónico, cerveza, este tipo de bebidas energizantes que pueden llevar a la persona a una adicción y que de algo que se puede conseguir con mucha facilidad pase a luego consumir bebidas o drogas más fuertes y que sean ilegales. Y que quizás qué aspectos pudiésemos estar observando en la familia, que yo me pueda levantar una alerta de este consumo de alcohol, ya se está trastornando, se está convirtiendo en un problema de grandes, ¿verdad? De grandes categorías. ¿Qué cosas yo pudiese observar o cuándo yo puedo considerar que ese consumo de alcohol ya deja de ser algo recreativo y se está convirtiendo en un problema verdadero, un trastorno? ¿En qué momento o qué características yo debe estar observando la persona o manifestando a la persona de que ya dejó de ser recreativo? Ya estamos hablando de unos problemas, de un trastorno para toda la familia y la sociedad. Para poder conocer esos indicadores, es importante primero que la gente sepa, las personas sepan por qué hay personas que consumen drogas. En general, la gente consume droga por varias razones. Para sentirse bien, las drogas pueden producir sensaciones intensas de placer, euforia, para sentirse mejor, para personas que sufren ansiedad social o fobia social que les dificulta integrarse a los demás, pues utilizan drogas para desempeñarse mejor, por curiosidad o presión social. Entonces, los indicadores que vamos a ver, comienza la parte económica. Al consumir más, pues gasta más dinero en drogas y comienza a afectarse la parte económica. El bajo rendimiento, si son estudiantes, jóvenes, adolescentes, bajo rendimiento en la escuela, ausentismo, somnolencia profusa, la persona está como en un letargo constante y así se va a ir el físico se va deteriorando. Pero los primeros indicadores, cuando comenzamos a ver problemas económicos y cuando la persona empieza a tener problemas de rendimiento, sea escolar o sea laboral, puede indicar que hay problemas de adicción. Ok, licenciado. Vamos a seguir ya breve la conversación sobre este tema tan importante en este tiempo de pandemia. Después que escuchemos a Marcela Gándara en su interpretación, Contigo quiero caminar, se nos recuerda, ¿verdad? Este deseo que debemos tener todo de caminar con Jesús, confiando en su amor y que nos dé ayudar en todo este tipo de problemáticas. Así que les invito a escuchar en esta pausa a Marcela Gándara, Contigo quiero caminar. En breve regresamos a Caminando Contigo.
Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Ok, regresamos a su programa de la Iglesia Episcopal, Caminando Contigo, hoy acompañado por el licenciado Jorge Almodóvar Chapielo, orientándonos sobre los trastornos que producen el abuso de sustancias. Y licenciado, ¿verdad? Estábamos hablando que si las drogas hacen que la gente se sienta tan bien o se sienta mejor, realmente, ¿cuál es el problema? Pues el asunto es que cuando una persona comienza a drogarse, tal vez perciba lo que parecen ser efectos positivos y también puede creer que puede controlar el consumo, pero las drogas se pueden apoderar muy rápido de la vida de una persona. Entonces, con el tiempo, si el consumo de la droga continúa, otras actividades placenteras se vuelven menos placenteras y la persona tiene que consumir la droga solo para sentirse normal. Entonces, controlar la necesidad de consumir la droga se le va a hacer muy difícil, aun cuando el consumo cause muchos problemas para el consumidor y para sus seres queridos. Algunas personas, por ejemplo, pueden comenzar a sentir la necesidad de consumir mayores cantidades de la droga o consumirla con más frecuencia, incluso en las etapas iniciales del consumo, y estas son también señales que indican que hay una adicción. Aún el consumo relativamente moderado de drogas es peligroso. Por ejemplo, uno que se hace llamar bebedor social, que es un término que se utiliza mucho. Yo no soy alcohólico, soy bebedor social. Pues un bebedor social puede embriagarse, puede conducir un vehículo y convertir muy rápidamente una actividad placentera en una tragedia que afecta a muchas vidas. El consumo ocasional de drogas también, como tomar alguna droga en una fiesta que para crear un estado de euforia, pues puede tener efectos igualmente desastrosos que puede incluir desde una sobredosis, la conducción de vehículos con capacidades peligrosas disminuidas. Así que el abuso de drogas afecta a personas de todos los ámbitos de la vida, pero referente a este tema, se tiende a pensar en adolescentes o adultos jóvenes, no en adultos mayores, que ahorita vamos a tocarlo. Así que desafortunadamente el uso de drogas, aunque haga inicialmente sentir que la gente se sienta bien, lo mejor es sentirse bien al natural, sin tener que recurrir a drogas para lograr ese bienestar que la gente confunde con al uso de la drogadicción y el alcohol. Y ¿verdad? Y no pensando que quizás el consumo permanente de cualquier sustancia va a llegar el momento, es como cuando uno toma medicamento para el dolor, que llega el momento como que el organismo genera una resistencia y quizás entonces el efecto es cortito, es efímero, entonces requiera cada vez más consumo de otras drogas. Imagino que entonces para dormir no pueden acostarse borrachos. Bueno, hay gente que se acuesta borracha y se levantará bebiendo y quizás eso los lleva entonces a usar otro tipo de medicamentos que puedan ser recetados o de venta libre para satisfacer su ansiedad y su necesidad de alguna droga en el cuerpo. Eso que me pregunta, reverenda, es bien interesante y bien importante, porque muchas personas llegan a ser conscientes del problema que tiene la adicción y en lugar de buscar ayuda profesional, quieren resolverlo sustituyendo drogas por otro tipo de medicamentos que adquieren en la calle. Y quiero abundar en eso, pero no quiero que se me escape que una de las cosas que ocurre también es el factor de desinhibirse. Una persona que utiliza alcohol o drogas, sea una o la otra o ambas, se desinhibe y es capaz de realizar cosas o permitir cosas que sin el uso de alcohol o drogas jamás lo permitiría. Y vemos, por ejemplo, tristemente hay damas que las damas, por ejemplo, tienen menos tolerancia al alcohol que el hombre. El sistema de la mujer tiene menos tolerancia, con lo cual la mujer se embriaga más fácil que el hombre y se desinhibe y puede caer en situaciones de abuso sexual y otras situaciones tan terribles que después queda el remordimiento. Pero lo que usted me señala es bien interesante, porque la decisión inicial de consumir drogas por lo general es voluntaria, pero con el consumo continuo, la capacidad de una persona para autocontrolarse se puede deteriorar gravemente y esta disminución del autocontrol es lo que lo lleva a la adicción. Entonces no hay un factor único que determine si una persona se volverá drogadicta como sucede con otros trastornos. Pero en muchas ocasiones la persona se da cuenta que está teniendo ese tipo de problemática con la adicción a las drogas y comienza a querer resolverlo por sí mismo y lo hace por muchas razones. Primero, por no admitir que tiene un problema, le da mucha vergüenza esa situación.
por no quedar al descubierto ante sus familiares o ante sus compañeros de trabajo, y comienza a recurrir a querer buscar esa emoción, esa excitación que le provoca la droga, buscarla de otro modo. Al no lograrlo, muchas veces prefiere estar adormecido. Y pasa incluso por la ansiedad. Las personas, para rehuir a un estado emocional que les hace sentir mal, pues muchas veces recurren a otro tipo de medicamentos que lo que hacen es llevarlo a dormir. Y hay montones, yo no voy a mencionar los nombres porque son comerciales, pero muchas de las pastillas que uno va a una farmacia que tienen el símbolo de que puede causar somnolencia, son para dolores, pero pueden causar sueño, o incluso pastillas que pueden ser usadas para lograr alcanzar el sueño, pueden llegar a convertirse en dañinos para la persona humana y convertirse en adicción también. ¿Y qué problemas pudiese traer el abuso de esos medicamentos o de venta libre? ¿Qué problemas puede traer ese abuso? Este tipo de pastillas, si vamos a ser más específicos, porque el tema es bien amplio, pero si nos centramos en el asunto de las pastillas para dormir, este tipo de pastillas son uno de los medicamentos más consumidos en la sociedad actual, con una sociedad que vive inmersa en el estrés, en la ansiedad, en la prisa. Entonces son muchos los ciudadanos que tienen problemas de insomnio o que quieren salir de otras dependencias adictivas y prefieren dormir. Entonces de ahí que recurren a este tipo de pastillas para poder descansar. Ante esta tendencia alcista en el consumo de pastillas para dormir, recientemente la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una alerta de los riesgos y efectos negativos del consumo continuado de este tipo de pastillas. Por ejemplo, hay un riesgo de adicción. Los somníferos tienen un efecto adictivo y esta información la deben dar todas las personas que prescriben este tipo de medicamentos. El riesgo de adicción es uno de los efectos secundarios más extendidos de las pastillas para dormir, y su uso continuado hace que el organismo cree tolerancia a este tipo de medicamentos. También hay riesgo de muerte prematura. Algunas pastillas para dormir, por ejemplo, aumentan en más de 4 veces el riesgo de muerte prematura. Y eso es empírico, hay investigaciones sobre eso. Son fármacos que pueden incluir el riesgo de muerte prematura. Las personas que llegan a tomar hasta 18 dosis al año, en ese estudio que habló sobre la muerte prematura, tenían 3.5 veces más probabilidades de morir, mientras que las que tomaron entre 18 y 132 tuvieron un riesgo 4 veces mayor de poder morir. También otro peligro es el riesgo de enfermedades o eventos cardiovasculares. Las pastillas para dormir aumentan 8 veces el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los problemas para dormir son un efecto secundario frecuente de la insuficiencia cardíaca. Entonces, es común que se receten pastillas para dormir a los pacientes cuando se les da de alta del hospital. Y también el riesgo de presión arterial alta. Las personas que toman pastillas para dormir deben someterse a chequeos clínicos rutinarios para controlar esa presión arterial, y esto es así por el riesgo a que suba la presión arterial con la ingesta de estos medicamentos. Es importante señalar, reverenda, que el cuerpo, Dios ha hecho el cuerpo, es la maravilla de Dios, con una perfección que el mismo cuerpo segrega la sustancia para poder dormir. Cuando a nosotros nos da sueño, es porque el cuerpo comienza a segregar melatonina. Melatonina no es una pastilla que venden en las farmacias, porque también se venden píldoras. El cuerpo la produce de manera normal. Lo que ocurre es que cuando tenemos la ansiedad muy alta, la melatonina que segrega nuestro cuerpo, que la segrega siempre igual porque es por nuestro peso y nuestra estatura, pues si estamos muy ansiosos, no va a ser suficiente para yo poder conciliar el sueño. Y ahí es que las personas recurren a medicamentos. Yo siempre recomiendo, ¿verdad? Pero recomiendo que tengan la consulta con el médico. Pero si va a consumir alguna pastilla, mejor que sea la natural. Por ejemplo, si consume melatonina, que la venden en píldoras, no le va a hacer daño porque ya la melatonina es algo que está en el cuerpo. Por lo general. Va a usar la que necesita, y la que no necesita la va a expulsar por la orina y no va a crearle ningún tipo de adicción. O sea que de verdad que la falta de descanso en las horas de la noche, la gente buscando cómo descansar, cae inconscientemente en
en una adicción a la pastilla para dormir, y ahí es que se convierte entonces en peligrosa, se convierte en adictiva las pastillas para dormir. Y es básicamente un desconocimiento, reverenda, de cómo funciona nuestro cuerpo. Porque yo le dije una parte, pero por ejemplo, esto que voy a decir ahora, muchas personas no lo han escuchado. La función del sol de la mañana en el sistema humano. Fíjese, yo no sé si usted ha escuchado, bueno, debe haber escuchado muchas veces que uno va a algún lugar y está en la mañana medio dormido y le dicen, a este todavía no lo ha subido el sistema, comparándolo con una computadora. Literalmente eso ocurre así. Está comprobado que el primer sol que uno recibe durante el día tiene el efecto de activar nuestro cuerpo, nuestro sistema para funcionar entre 12 a 14 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, un joven que se acuesta a altas horas de la noche jugando juegos electrónicos, o personas que se acuestan a altas horas de la noche viendo televisión, pues se van a levantar tarde. Supongamos que sale a la calle a las 10, 11 de la mañana, pues a esa hora, cuando coge el primer sol, es que el cerebro interpreta que se activó el sistema para funcionar de 12 a 14 horas. ¿Qué va a ocurrir? De 10 o 11 de la noche, o 11 de la mañana, 12 a 14 horas, nos coloca otra vez durmiéndonos de madrugada. Entonces crea un ciclo de inestabilidad en el dormir. La persona tiene que desarrollar una rutina y se supone que tengamos que dormir, me incluyo, a veces nosotros la vida tan rápida que tenemos, abusamos, ¿verdad? Todos tendríamos que tener un hábito de dormir 8 horas, eso no solamente para los niños, nosotros también deberíamos dormir 8 horas, temprano coger ese sol que nos active el sistema para que podamos funcionar sin problemas 12 a 14 horas y de manera natural el cuerpo comienza a segregar melatonina al concluir esas 12 a 14 horas. Pero como cogemos el sol, nos exponemos muy tarde porque nos acostamos tarde, pues el cuerpo no comienza a segregar melatonina hasta muy avanzada a las horas de la madrugada. Y ahí viene el problema entonces de conciliar el sueño, que la gente la quiere suplir a través de medicamentos. Wow, qué interesante, nunca había escuchado, ¿verdad? Eso que está informando hoy, así que a acostarse temprano y a levantarse temprano para poder coger ese beneficio que nos da nuestro creador, ¿verdad? Así que en estos momentos, licenciados, vamos a disfrutar de una segunda pausa de otra hermosa interpretación de Marcela Gándara titulada... En breve regresamos a Caminando Contigo. Entrar en este proceso de restaurar nuestras vidas cuando tenemos adicción a alguna cosa, ¿verdad? Pero vale la pena hacer ese viaje y se espera confiado en el Señor. Vamos a escuchar a Marcela Gándara y continuamos con esta interesante charla, licenciados. Gracias. En breve regresamos a Caminando Contigo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar. Me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué.
Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Gracias, Chema. Bienvenidos nuevamente a este su programa Caminando Contigo, hoy con el licenciado, por segunda ocasión, licenciado Jorge Almodóvar, como invitado, orientándonos sobre el abuso del consumo de alcohol y otras sustancias, ¿verdad? Y quisiéramos tocar ahora el tema de lo que son los adultos mayores. Si una persona, al ser adulta, mayor de edad, se puede convertir también en adicto. Pues mire, reverenda, la problemática de las adicciones no entiende de edades y en general el consumo de sustancias de comercio legal muestra mayor dimensión en la población de edad más adulta, 35 a 64 años, mientras que aquellas de comercio ilegal tienen mayor impacto en el colectivo de jóvenes. Según datos estadísticos, el inicio más tardío al consumo se observa en el caso de personas que están de 35 años en adelante. Entonces, en el caso de los adultos mayores, los envejecientes, o la tercera edad, como se le llame, se enfrentan a multitud de problemas ligados al envejecimiento, como por ejemplo la soledad, la depresión, la jubilación, la pérdida de familiares y amigos, el cambio de rol familiar, etcétera. Pero, sobre todo, el no asumir que el envejecimiento es un fenómeno natural, universal, progresivo, ineludible, irreversible. Entonces, esto supone una clara diferenciación de las potencialidades de un adolescente frente a las de un adulto mayor. Simplemente son diferentes. Y así, cuando no aceptan esta realidad, el adulto mayor comienza a padecer el aislamiento, la soledad, la falta de comprensión y como consecuencia de eso pasa a la automedicación de lo que llamamos psicofármacos o solicitar insistentemente al profesional que les recete. Y esto lleva a las personas, sobre todo mayores de 65 años, está comprobado que consumen un promedio de 30% de drogas prescritas y un 40% de medicamentos libres. Ahora muchos planes médicos de estos Advantage le dan la posibilidad al adulto mayor de adquirir, hacer una compra de medicamentos over the counter y entonces lo combinan con medicamentos prescritos y esto crea una situación difícil porque el consumo de multitud de fármacos entre la población adulta mayor es una realidad conocida. Por el contrario, no es tan sabido que muchos de estos medicamentos crean problemas de adicción. Entonces, como se supone que no crean problemas, pero el alto consumo lo puede llevar, un alto porcentaje de nuestros adultos mayores no reconocen tener un problema de adicción porque lo asocian adicción a drogas ilegales, asocian a la juventud. Sin embargo, los tranquilizantes, el alcohol, el tabaco, el café, son las sustancias más consumidas por este grupo de edad. Entonces, los adultos mayores de 65 años tienen realmente significativamente problemas superior a otros grupos de edad a caer en problemas de adicción. ¿Y en los adultos hay una clasificación para esa adicción, en el adulto mayor? Sí, podemos dividir las adicciones en el adulto mayor en dos grandes grupos. Por ejemplo, están las adicciones de iniciación temprana, con una vida de adicciones que persiste en la vejez, o sea, que comenzó desde joven y persiste en la vejez. Y están las adicciones de iniciación tardía, que son como consecuencia de los factores estresantes ligados a este periodo de vida, la jubilación, aislamiento social, entre otros que ya mencioné. Entonces, la gran cantidad de fármacos que suele consumir este sector de la población debido a los múltiples problemas de salud que se van presentando con el aumento de la edad, pues los va afectando de forma paulatina pero grave, especialmente con el aumento de la edad se ve afectado el proceso de eliminación de la sustancia del cuerpo, porque estas sustancias entonces pasan más tiempo en el organismo y si a esto se le suman la cantidad de medicamentos que consumen, pues se explica por qué el deterioro que producen las sustancias psicoactivas es mayor en los ancianos. Además, debido al envejecimiento, se va produciendo deterioro cerebral, de modo que los efectos de los psicofármacos van a ser mayores en los ancianos que en los adultos y jóvenes. Por lo tanto, su consumo inadecuado va a ser muy peligroso en el adulto mayor. Y que saber si son las razones por las cuales tenemos tanta incidencia de lo que llaman, ¿verdad? No todo es Alzheimer en las personas mayores, hablan de lo que es la demencia senil, ¿verdad? Saber si es posible que ese uso ¿verdad? De forma abusada de tanto medicamento acelere su condición también, por lo que me está indicando, que produce daño en el cerebro.
Es definitivo. Lo triste de esto es que se trata de una problemática olvidada, para que pareciera que no se le da demasiada importancia, y los cambios físicos y emocionales relacionados con la edad están relacionados con las razones más comunes por las que un adulto mayor puede abusar de medicamentos. Cambios relacionados con la edad pueden llevar, por ejemplo, al aburrimiento, a la ansiedad, a la depresión, al miedo a envejecer, a la pérdida financiera, problemas económicos, problemas de salud, dolores crónicos. Entonces, problemas de salud que causan dolor, por ejemplo, como la artritis, el daño en los nervios y otras condiciones, son más comunes a medida que las personas envejecen. Los adultos mayores también tienen más probabilidades de tener problemas de movilidad o trastornos del patrón del sueño, y se someten a este tipo de automedicación porque tristemente nuestros viejos se van quedando solos, y una vuelta que le dé un hijo no es suficiente para medir qué tipo de medicamento está tomando el adulto mayor, que experimenta esta soledad, esta ansiedad debido a esta situación, y recurre a este tipo de automedicación. Wow, qué triste, ¿verdad? Da pena escuchar eso. Licenciado, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la familia? ¿Verdad? ¿Qué podemos como ¿verdad? Persona capacitada para manejar las adicciones? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la familia, especialmente con estos ancianitos que tenemos muchos en los hogares? Sí, reverenda, los cuidadores, pueden ser familiares o que estén en una institución, las destrezas del cuidador de una persona, un adulto mayor, debe aprender sobre todo a reconocer los signos físicos y de comportamiento del abuso de medicamentos recetados, porque de esa manera puede ayudar a evitar que el problema progrese más, que cause daño grave. Si sospecha que un familiar o un amigo está abusando de medicamentos recetados, debe comunicarse con su médico para hablar sobre esa sospecha. El médico puede ayudar a determinar si realmente hay un problema y ayudar a establecer un plan de tratamiento. Y el tratamiento puede incluir desde asesoramiento, desintoxicación o un control cuidadoso de los medicamentos recetados. También es importante ayudar a la familia y amigos a administrar sus medicamentos correctamente a través de conocer todos los medicamentos que toman y por qué los toman, asegurarse que lo tomen en la cantidad correcta, alentarlos a usar medicamentos para el dolor y tranquilizantes solamente según se los prescribieron, alentarnos también a cambiar a los medicamentos de venta libre lo antes posible en lugar de medicamentos recetados, buscar tratamientos alternativos como lo es la fisioterapia, el ejercicio, recordándoles que eviten el alcohol al tomar medicamentos, también alentarlos a que lleven todos sus medicamentos a su cita médica para asegurarse de que esté al tanto de lo que está tomando, y finalmente desechar adecuadamente los medicamentos sobrantes. Nuestros gabinetes están llenos de potes de pastillas, imagínense el de los adultos mayores, especialmente esos medicamentos recetados, ya cuando no son necesarios, descartarlos, o sea, tomar control en la administración de los medicamentos que está recibiendo el adulto mayor. Okay. Durante la charla de esta tarde, ¿verdad?, has mencionado en varias ocasiones, y lo he captado, la importancia de admitir, primero que nada, que uno tiene una dependencia de algo. Aquí es tan importante, ¿verdad?, para los que ustedes nos están escuchando, yo creo que ese es el primer paso, admitir, ser honesto con uno mismo, y porque hay veces que nos engañamos, o minimizamos la situación, o evitamos hablar del tema, queremos ocultar la adicción, mentimos. Yo creo que en la conversación nuestra, licenciado, tocó muchas veces, lo repitió mucho, ¿verdad?, la importancia de admitir que necesitamos ayuda, de acudir a un profesional. Y yo quiero aprovechar para darle su teléfono a la audiencia que nos está escuchando, licenciado. Recuerda que no lo dejé, hoy lo dejé, no lo incluí en mi, no lo tengo en mi agenda a la mano, pero está en el teléfono. El teléfono a comunicarnos con usted para las personas que deseen buscar ayuda, licenciado. Sí, con mucho gusto. Estoy dando servicios tanto presenciales con las medidas adecuadas como a través de teleconferencias. Entonces pueden sacar cita a través del 787-324-1376, 324-1376. Mi oficina está aquí en Ponce, en la Organización San Antonio, y con mucho gusto les atiendo si necesitan de mi servicio. Si las personas han perdido el teléfono, pueden luego buscar la página de Facebook de la Iglesia Episcopal. Yo soy de Puerto Rico, puede escuchar la grabación y puede anotar el teléfono. Licenciado, tengo que nuevamente expresar mi más profundo agradecimiento por desear caminar junto a esta servidora por segunda ocasión y acompañar a nuestros radioescuchas en este tema tan importante, ¿verdad?, y orientar a todas las personas que se han conectado a través de la página de Facebook de Radio Leo o de la Iglesia
Su orientación ha sido valiosísima y confío en Dios que haya sido de bendición para alguien, que alguien se haya sentido identificado y que ya sea que se esté iniciando en una adicción o para quienes ya están inmersos, ¿verdad? Dentro de este problema tan grande. Yo tuve la experiencia de un hermano, lo que sufre la familia cuando tenemos un familiar, ¿verdad?, que hace uso de drogas. Y nunca es tarde para desear la restauración y la sanación de nuestras vidas, ¿verdad? Así que a todos los hermanos que nos están escuchando en la tarde de hoy, cuando uno escucha la palabra adicción, uno piensa a veces que es solamente, como dice el licenciado, dependencia del alcohol o de las drogas, pero por lo que usted está hablando implica algo mucho más, ¿verdad? De eso, incluye cualquier actividad que llevamos a cabo y que a veces nos convertimos en esclavos de esa actividad, como puede ser el consumo de alguna droga. Puede ser comer en exceso, usted habla ahorita del café, o la obsesión por comprar, llevar a cabo juegos al azar, tantas cosas que se pueden convertir en adictivas para nuestras vidas, consumir alguna sustancia como usted ha indicado en esta tarde. Y yo quisiera recordarles a la audiencia, hay un pasaje que me gusta mucho de la carta del apóstol Pablo, que nos dice, está en la 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo me es provechoso. Yo soy libre, pero no puedo hacerme esclavo. Dios nos dio la libertad de poder decidir hasta dónde llegar con la adicción, ¿verdad? Por eso es necesario que con urgencia busquen de personas como licenciados, ¿verdad?, que tienen esa especialidad de tratar con la adicción, buscar ser sanados de cualquier adicción, y para ello hay que acudir a un profesional de la conducta quien nos pueda brindar las herramientas para manejar esa adicción. Pero también es importante, como dijo el licenciado la semana pasada, clamar a Dios. Así que yo les invito a que en sus hogares lean y reflexionen sobre el Salmo 18, escrito por el rey David durante un tiempo de mucha dificultad, y él escribió: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué bueno saber que hay un Dios que nos escucha, que nos lleva de la mano, que nos acompaña en nuestras situaciones, tanto las situaciones de éxito como las situaciones situaciones difíciles, ¿verdad?, como puede ser una adicción. Así, hermano que me escucha, si estás experimentando una adicción, comienza por reconocer, el licenciado dijo en muchas ocasiones, que no puedes vencer esa adicción por tus propias fuerzas. Busca refugio en Dios, porque lo que para nosotros los hombres y las mujeres es imposible, para Dios todo es posible. Así que en el nombre de Jesús, rompe con ese círculo de amistades, ¿verdad? Se lo digo por la experiencia propia de mi hermano, que difícil se le hacía al licenciado romper con ese círculo de amistades, ese círculo que los convocan, los invitan, aíslate de ellos y de ellas, y comienza a pasar tiempo de calidad con verdaderos amigos que estén dispuestos a compartir la lucha para ayudarte a escapar de la adicción y que oren junto a ti. En un discurso que Jesús ofreció, conocido como el Sermón del Monte, Jesús dijo: si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y con eso Jesús nos está diciendo que cualquier persona o cualquier objeto, ¿verdad?, que consistentemente te conduce o te induce a pecar, es necesario que lo dejes fuera de tu vida. Si son tus amigos los que te invitan a consumir drogas o alcohol, ¿verdad?, estos jóvenes que nos puedan estar escuchando, definitivamente necesitas nuevos amigos, nuevas amistades que te amen de verdad. Si luchas solo contra adicción, no vas a obtener la victoria. Pero si vas tomado de un profesional de la conducta y tomado sobre todo en esa lucha con Cristo a tu lado, hay esperanza en tu restauración. El Dios que te formó en el vientre de tu madre y tiene un propósito con tu vida y para tu vida, está listo para liberarte de esa adicción cuando a Él clames. Así que no temas, no te acobardes. El Señor tu Dios está en ti como un héroe victorioso que salva y se alegra, renovando su amor y te llena de júbilo, como dice Sofonías 3:16-17. Así que no te des por vencido. En el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Toma tus camillas, como le dijo al paralítico, y camina, anda, busca ayuda a un profesional y toma de la mano a Jesús, que Jesús te va a llevar de su mano, ¿verdad? Así que, licenciado, gracias nuevamente. Quiero que usted, ¿verdad?, pueda despedirse de la audiencia. Nos quedan apenas dos minutitos, dos minutitos. Antes de dar la bendición, licenciado, para que se pueda despedir de la radio audiencia, y agradecerle nuevamente su participación. El agradecido soy yo, reverenda. Ha sido un privilegio compartir con usted en estos programas y ponerme a la disposición de toda la iglesia, de toda la audiencia, con mucho gusto en lo que pueda serles útil
estoy para servirles. Muchas gracias y Dios les bendiga siempre. Que Dios les bendiga. Y antes de darle la bendición de la noche, les exhorto, como lo he venido haciendo durante los últimos viernes, a respetar y a cumplir con las medidas tomadas por las autoridades para prevenir el contagio con el COVID. Aunque resulte duro, es un ejercicio de responsabilidad colectiva, pero sobre todo es un ejercicio de verdadera caridad hacia ti y hacia el prójimo. También le invitamos a sintonizar el próximo lunes a Padre Juan Carlos Restrepo, quien va a estar hablando sobre el tema de la culpa. Importante también ese tema, la culpa. Así que el Dios de la esperanza les colme de todo gozo y paz en nuestra fe, por el poder del Espíritu Santo, y que la bendición de Dios omnipotente, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sea con Chena, que está en el estudio, sea con usted, licenciado Jorge Almodóvar, y sea con toda esta audiencia que nos acompaña la noche de hoy, y con nosotros aquí en el hogar, con nosotros eternamente. Así se lo pedimos a Dios. Amén. Buenas noches a todos, las bendiciones y un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Voy caminando contigo, sigo avanzando a la meta. No le tengo miedo al camino, pues confío en mi Señor. Tú eres mi roca y mi escudo. Estoy seguro si dependo de ti. Yo confío en Cristo y en sus promesas, y Él ha dicho que estará junto a mí hasta el fin. Hasta el fin. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.